Y voy a proyectar mi pantalla. Estábamos aquí en la función cúbica. Entonces vamos a hablar de que la función cúbica es un tipo de función de tercer grado, ¿sí? Con un polinomio de tercer grado. ¿A qué se refiere con un polinomio de tercer grado? Es cuando nosotros tenemos dentro del polinomio una x que está elevado al cubo, o sea, una x que está elevado al 3, ¿sí? Esta es una función cúbica, es un polinomio de tercer grado. Es polinomio, ¿por qué? Porque tiene más de un término, ¿sí? En este caso tiene 4 términos. Y es cúbico porque está elevado, hay una x que está elevado a 3, al cubo. Cuando nosotros tengamos una función cúbica, nuestro resultado va a ser un gráfico como el de una función polinómica. Habíamos visto el gráfico de la función polinómica que está más arriba, es este de aquí, y fíjense que es igual o parecido al de una función cúbica, ¿sí? Aquí en esta función cúbica también vamos a tener un punto máximo y un punto mínimo de este gráfico. Entonces, ese es el gráfico de una función cúbica. Luego tenemos la función racional. Quiere decir, se considera una función racional cuando hay una división o hay cociente en los polinomios. La palabra racional hace referencia a que esta función es una razón. Cuando nosotros hablamos de razón, nos referimos a una división. Entonces, cuando nosotros tengamos algo así, como que una división, o sea, una razón, es considerada una función racional. El gráfico de esta función racional va a ser más o menos así. Entonces aquí, fíjense, este tipo de gráfico sería un gráfico discontinuo, ¿no? Porque tenemos dos gráficos que están separados. No podríamos graficar esto sin levantar el lápiz, ¿no? Porque tenemos aquí una parte del gráfico y aquí otra parte del gráfico. Entonces aquí sería un gráfico discontinuo. Hay un punto donde no hay ninguna línea, ¿sí? Por lo tanto es discontinuo. Entonces no se olviden, una función racional tiene como resultado un gráfico discontinuo. Luego tenemos la función exponencial. Una función es exponencial cuando dentro de la función hay alguna constante que tiene elevado la x. Esa es una función exponencial, ¿sí? Si yo tengo una función como esta, donde tengo f de x es igual por ejemplo, a x elevado al cubo más 4 y tengo una función de x que va a ser igual a 4 elevado a x más 3. ¿Qué tipo de función vendría a ser la primera? La primera va a ser una función cúbica. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una x que está elevado a 3. Y la segunda va a ser una función exponencial porque aquí la x está como exponente. Gracias al compañero David. Yo sé que quizás ahora no le están entendiendo, pero eso tiene que ver mucho con el grado de conocimiento que ustedes tengan de polinomio, ¿sí? Si ustedes no conocen qué es un polinomio,
Si ustedes no conocen del primer grado, de segundo grado, de tercer grado, entonces va a ser difícil que ustedes entiendan de función. No nos olvidemos, por favor, que aquí estamos no para enseñar, ¿sí? Propedéutico no es para enseñarle. Propedéutico es para recordar cosas que ustedes ya tenían que tener como base de colegio, ¿sí? Cuando ustedes entran, por ejemplo, a cualquier carrera y ustedes hacen los cursos preuniversitarios, que en este caso se llaman propedéuticos, ahí no les enseñan nada nuevo. Es como que yo les quiero enseñar a ustedes a sumar. Yo no les voy a enseñar a sumar. Yo les voy a recordar cómo se suma. Pero no es lo mismo enseñar que recordar, hacer un repaso. En propedéutico, ustedes solo tienen que recordar. Mi objetivo es recordarles temas que ya tienen avanzados, se supone, en el colegio. Cuando ustedes ingresen, aprueben el propedéutico e ingresen a la carrera de medicina, ahí sí están para aprender. Ahí sí van a aprender y van a adquirir nuevos conocimientos. ¿Sí? Así que yo les voy a pedir, si no entienden, es admitible. Hay algunas personas que quizá no han salido recién de colegio, entonces nos olvidamos, la mente es frágil. Y también entiendo que las personas que salieron este año no han llevado todavía eso por lo que hubo la cancelación del año escolar, entonces no han avanzado nada y quizás no han aprendido nada, ¿no? Y ahora están en una parte ya universitaria. Pero eso ya va a depender mucho de ustedes y del interés que le pongan a la materia. Como les dije, tienen que practicar aquí todo lo que es el tema de polinomios. ¿Qué es un polinomio? Y tienen que ver los diferentes tipos de polinomios, de primer grado, de segundo, tercer grado. ¿Sí? Eso tienen que practicar, por favor, y también el tema de funciones. Hay muchos libros de funciones que ustedes pueden ver, desde empezar a revisar los textos que tenían cuando estaban en colegio. Pueden entrar a internet también, buscar todo lo que es un polinomio. O también hay un texto que se utiliza en cálculo. Si es que alguien lo tiene, es el texto de Chungara, se llama. Cálculo 1. ¿Sí? Ahí también van a poder ver todo lo que es la función. Y para conocer de polinomios, hasta en el mismo álgebra de Baldor, yo creo que han escuchado de ese libro, el álgebra de Baldor. Entonces ahí también pueden investigar ustedes qué es un polinomio. Dice que se lleva en quinto de secundaria, entonces los que salieron de promo se supone que tienen que acordarse de todo esto. Entonces de esa manera, ¿sí? Yo entiendo que quizás ahorita están perdidos, algunas personas no entienden, pero si ustedes repasan un poco lo básico de los polinomios, le van a poder entender a qué me refiero con segundo grado, primer grado, tercer grado, exponencial. ¿Sí? Yo estoy haciendo solamente un recuerdo de todos esos términos, ¿sí? Lo que se supone que yo quiero que ustedes entiendan y aprendan es a memorizar qué tipo de gráfico va a tener cada función, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de función sea. Entonces estábamos en que en la función exponencial va a ser una función donde x esté como exponente, ¿no? La primera función que yo escribí, esta función de aquí, no es una función exponencial. ¿Por qué? Ustedes me dirán, pero hay un exponente. Sí, pero para que sea exponencial, la x tiene que ser la que esté como exponente, no una constante, no un número. ¿Sí? Esta función vendría a ser cúbica, porque la x está elevado a 3 y cuando hay algún término del polinomio que esté elevado al cubo, o sea, a 3, es una función cúbica. Sin embargo, en el segundo ejemplo,
esta función sí tiene a x como exponente. Entonces, por lo tanto, es una función exponencial. Y la función exponencial también tiene una línea, solamente que es curva, ¿sí? Es una curva que va a ser el resultado o el gráfico de una función exponencial. Si ustedes empiezan a graficar esta función o esta función de aquí, la que yo les escribí, se van a dar cuenta que su gráfico va a tomar una forma parecida a esta. Concavidad y convexividad es lo siguiente que vamos a ver. Hasta ahí ya vimos todos los tipos de funciones y cómo es el gráfico de las diferentes funciones que existen. Ahora vamos a ver qué es concavidad y qué es convexividad. Dice que también el ver si una función es cóncava o es convexa va a depender de la forma, o sea, del gráfico que tenga la función. Ahí está, una función es convexa cuando está, vamos a decir con el, esperen un ratito. Aquí tenemos. Dice, en términos visuales, una función cóncava se asemeja a una montaña, es esta de aquí. Mientras una función convexa se asemeja a un valle. Diremos que una función es cóncava hacia abajo si todos los puntos de su gráfico que están unidos quedan por debajo de la curva de la función. También se llaman funciones cóncavas. ¿A qué se refiere eso? Cuando yo tenga, aquí está mi plano cartesiano. Ay, perdón. Este es mi plano cartesiano, ¿sí? Cuando dice que esta parábola, porque esto es una parábola, está por debajo de la curva de la función, se considera cóncava. Sin embargo, es convexa cuando el punto de unión está por encima de la curva de la función. Aquí nos dice. Análogamente diremos que la función convexa o cóncava hacia arriba es cuando los puntos que los unen están por encima. Aquí tenemos otro ejemplo que quizás es más entendido. Fíjense, cualquier punto, en cualquier punto que nosotros le demos, cualquiera sea los puntos que nos tracemos, por ejemplo aquí y aquí, si nosotros unimos, va a estar, estos puntos van a estar por encima, va a estar la curva, ¿no? Sin embargo aquí, cualquiera sea los puntos que nos tracemos, los unimos y la curva o la unión va a estar por debajo. A eso se refiere, ¿sí? Si ustedes ponen cualquier punto donde ustedes quieran, esta curva siempre va a quedar por encima. Por el contrario, cuando es convexa, el punto que ustedes quieran darle, cualquiera sea, la curva siempre va a quedar por debajo. Esta curvita siempre va a quedar por debajo. Entonces podemos decir, en conclusión, si nosotros nos ponemos a ver los términos anteriores, cuando hablábamos del valor máximo o valor mínimo, ahí donde está. Aquí está, valor máximo y valor mínimo. Cóncava dice que es cuando los puntos estén por encima. Entonces, si nosotros hablamos de esta, por ejemplo, esta parábola que tenemos, y trazamos dos puntos cualquiera, por ejemplo, un punto va a estar aquí y otro punto va a estar aquí, y unimos esos puntos,
unimos esos dos puntos que trazamos, nuestra curva va a estar en la parte de arriba. Por lo tanto, toda función que sea cóncava va a tener un punto máximo. Por el contrario, dice que cuando nosotros tengamos aquí un punto y vamos a trazar otro punto de esta parábola, ahora lo que vamos a hacer es unir esos dos puntos. Nuestra curva o la unión va a estar por debajo. Entonces quiere decir que toda función convexa va a tener un punto mínimo. Lo voy a escribir para que cuando ustedes puedan volver a ver el video, se acuerden. Toda función cóncava tiene un punto máximo. Y toda función convexa tiene un punto mínimo. Entonces, ahí está. Eso es convexidad y convexidad y concavidad. A eso se refiere. Ahora vamos a hablar de la simetría. ¿Qué quiere decir la simetría? ¿Cuándo es considerada una función simétrica? Una función es simétrica si cuando se dobla su gráfico por un eje de simetría, este se superpone. Por ejemplo, se dice que un humano es simétrico. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos aquí a una persona. A ver, vamos a buscar en internet. Aquí en los conjuntos. Vamos a buscar cualquier persona. Aquí está, este es el cuerpo humano. Entonces, aquí tenemos un cuerpo humano. Si nosotros trazaríamos una línea, a la mitad partiríamos a este humano, bien en la mitad. Fíjense, se dice que una persona, un humano es simétrico porque cuando trazamos esta línea, lo mismo que tiene del lado izquierdo, tiene del lado derecho. Tiene un ojo del lado izquierdo, tiene un ojo del lado derecho. Tiene un brazo del lado izquierdo y también del lado derecho. Eso es simetría. Lo mismo pasa... O sea que tiene par. No lo entendí. Lo mismo pasa con una función simétrica, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí un plano cartesiano y tengo un gráfico cualquiera. A ese gráfico yo le voy a trazar una línea imaginaria y si nosotros la doblamos a la mitad a través de esta línea, se dice que va a ser simétrico si se unen ambos lados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si el lado izquierdo es igual al lado derecho. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, una imagen como esta, no puedo decir que es simétrica. ¿Por qué? Porque la voy a trazar hacia la mitad y no van a ser los mismos.
¿sí? Si yo tengo una línea recta, no puedo decir que esta línea es simétrica, porque yo voy a trazar una línea en medio de ese gráfico, y si yo doblo el papel, no voy a tener lo mismo de la parte izquierda en la parte derecha. A eso se refiere con simetría. Todo por igualdad o con razón dice que uno tiene que tener en condiciones, digamos, con determinación, ¿no? La función terminada. ¿Cómo dice, perdón? Con razón todo acaba con su respectivo fin y determinación en cada ejercicio. Sí, cada ejercicio ustedes van a tener que explicar qué tipo de función es y qué tipo de gráfico tiene, ¿sí? Entonces, hasta ahí sería todo lo que es la parte gráfica de las funciones. Yo les voy a pedir a ustedes que revisen un poco, quizá sé que el tiempo no nos da para poder hacer ejercicio, pero tienen ustedes que también poner de su parte para poder hacerlo, ¿sí? La clase de ahora en la noche, en la clase de hoy en la noche no voy a avanzar un nuevo tema, porque hasta aquí terminamos con el tema número 2. Lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio que teníamos de la práctica número 1 de conjuntos, que era este de aquí, que teníamos que realizar todas las posibles operaciones con este conjunto, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer con ayuda de ustedes. Voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude. Y también vamos a hacer lo del tema número 2, que era el graficar. Esta parte de aquí, no era esta. Teníamos que graficar esta función de aquí. Entonces vamos a hacer esos dos ejemplos, ¿sí? Y de acuerdo al gráfico que nos deje de la función, vamos a clasificarla. Si es una función cuadrática, si es una función polinómica, si tiene un punto mayor o un punto menor, o si es convexa, si es cóncava, si es continua, si es discontinua. Entonces, ahora vamos a hacer un poquito de práctica de los dos temas que habíamos pasado anteriormente, ¿sí? Ok. Está bien, gracias. Nos vemos entonces a las 7 de la noche. ¿Sí? Listen, un ratito, disculpe. Dime. ¿Será que usted sigue todavía en la universidad? ¿Para lo de los libros? Sí, voy a estar, bueno, ahorita yo me voy a ir, pero va a quedar Wilson, va a quedar mi esposo, ¿ya? Pueden dirigirse con él, no hay ningún Ya. problema. Muchas gracias. Listo. Nos vemos entonces a las 7 de la noche. Nos Nos vemos, vemos. dice. Gracias por todo.